Vamos a dar entonces esta conferencia sobre la importancia del papado como institución. Vamos a ver entonces la importancia que tiene para la iglesia en sí mismo, la constitución divina que nuestro Señor le dio, la importancia o la gravedad que tiene en la crisis que tenemos y la importancia que tiene en la resurrección de la iglesia que esperamos. Entonces la charla va a estar dividida en tres partes. Vamos a hablar en primer lugar sobre qué es exactamente esa institución divina de la jerarquía del papado, qué promesas o cómo se entienden esas promesas. En segundo lugar, vamos a tratar el tema de la crisis en la iglesia. Perdón, muchas gracias. Ay, qué pena, no había visto lo otro. Muchas gracias. Vamos a tratar el tema de la crisis en la iglesia preguntándonos si tenemos un verdadero papa o tenemos un impostor. Y vamos a ver qué es lo que tenemos. Y finalmente vamos a ver cuál es la actitud que debemos tener, qué es lo que debemos esperar de acuerdo a lo que vimos en los dos puntos anteriores como conclusión de la charla. Estudio sobre el papado, estudio sobre qué pasa si no tenemos papa y por final conclusión de qué es lo que tenemos que hacer. Bien, nos vamos a basar en varios textos, en particular nos vamos a basar sobre, por supuesto, la Sagrada Escritura, esta frase famosa: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. También nos vamos a basar sobre una encíclica de León XIII que se llama Satis Cognitum, suficientemente conocido, son las dos primeras palabras de la encíclica, en fin. Y una carta apostólica de Pío XII que se llama Vacante Apostolice Sedis, es decir, estando vacía la sede apostólica. Y bueno, da ahí unas reglas y unas precisiones interesantes sobre el tema de cuando no hay papa, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, que nos van a guiar también un poquito en nuestras conclusiones. Bien, en fin, vamos al grano. Primer punto: la importancia del papado en sí mismo como institución divina. Incluso antes de pensar en lo que Cristo hizo, no hay que perder de vista que, lo dice incluso Aristóteles siglos antes de nuestro Señor, que la autoridad es la causa formal, uy, qué palabra complicada, es la causa formal de una sociedad. Es decir, no puedo tener una sociedad si no tengo una autoridad. Lo que hace que yo diga, ahora tengo una sociedad, es que hay una autoridad. Si no, las partes se disgregan, pierde cada uno a su propia cosa y no al fin. Padre, no entendí nada. Muy lindo, voy a tratar de repetirlo, pero no entendí nada. Vamos a un ejemplo concreto, fácil, evidente. ¿Tenemos ejército si no tenemos general? ¿Cómo hacemos para llevar una guerra a cabo si no hay un general que decida alcanzar el bien común y lo comunique a los demás para que organicemos la guerra de esta manera y no de otra? Supongamos que tenemos un montón de soldados agrupados. ¿Ya tengo un ejército? No, porque si yo no los conduzco en masa para que todos se organicen como un cuerpo, no sirve para nada. Tengo un montón de gente suelta tratando de combatir, pero jamás se ha ganado una guerra simplemente así. Y al revés sí, teniendo un ejército perfectamente organizado, si se toca al general, se acabó la guerra, que está en la Sagrada Escritura. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Judith y Holofernes, pues simplemente estaban a punto de entregar la ciudad, ella va, le reza a Dios nuestro Señor, se hace recibir con, no digo engaños porque no son mentiras, pero sí como callando parte de la verdad y dejando que ellos se engañen, y se hace recibir en las tiendas de Holofernes, y cuando Holofernes está borracho le corta la cabeza. Se escapa, sale, se lleva la cabeza de Holofernes para mostrársela al ejército y que lo vean, al ejército de ellos, y cuando se dan cuenta que Holofernes murió, tanto los judíos como el otro ejército, se acabó la guerra. Porque los judíos se envalentonan y dicen, hay que atacar ahora. Y los otros dicen, ay, si nos atacan ahora estamos perdidos, agarran lo suyo y se van. Se acabó la guerra. Sin general no hay ejército. Sin general no hay ejército. Eso es un ejemplo sencillo para decirles que en las cosas naturales incluso
No hay una sociedad, no puede esa sociedad tender juntos a un único fin, con unos medios específicos, si no hay una autoridad que lo haga. Porque cada uno naturalmente tiende o a un fin distinto, o si nos ponemos de acuerdo en el fin, tiende con ideas, con medios distintos. ¿Y quién es el que impone lo suyo y convence a los demás? Pues si alguien lo logra hacer, ese alguien se está constituyendo en autoridad. Y en ese momento empiezo a tener una sociedad. Y si nadie lo logra hacer, no tengo sociedad, lo que tengo es un montón de gente discutiendo de cómo hacer las cosas y no hacemos nada. ¿Verdad? Bueno. Bien, eso solo para que lo tengan en cuenta, nuestro Señor evidentemente lo sabía, y por eso la expresión que usa es muy fuerte. Nuestro Señor va a escoger como autoridad a Pedro, le va a poner incluso ese nombre a propósito, porque en realidad se llamaba Simón. Nuestro Señor le cambia el nombre, le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nosotros traducimos en el español, y en el español pierde un poquito de fuerza. Nuestro Señor dice, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Usa la misma palabra exactamente para una cosa y para la otra. Pasa que por el uso a Pedro, como es masculino, le pusimos Pedro y no piedra. Pero tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia se apoya entera sobre Pedro como autoridad. Saquen la autoridad y no tienen más iglesia. Es más, nuestro Señor mismo refuerza la idea en otra parábola. La casa edificada sobre roca, no hacemos publicidad de sectas, ¿no es cierto? Pero por ahí está la idea, y justamente no tiene roca esa casa, en fin. Pero la casa edificada sobre roca soporta tempestades, soporta vientos, soporta... La casa edificada sobre arena, cuando viene el viento fuerte, se derrumba, se acabó. Donde hay una pequeña controversia, se dividen todos. Es esencial a la iglesia en sí misma tener a Pedro, tener el papado como institución. Ese papado, repito, es de institución divina, y además nuestro Señor va a darle unas protecciones especiales. En la misma promesa que le hace a San Pedro, le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Es un modo muy hebraico de querer decir que va a haber guerra contra ellas y no las va a poder vencer nunca totalmente. Ya el hecho de que nuestro Señor habla de que va a haber guerra, indica que pues en muchas cosas podemos tener problemas con Pedro. Como para que eso ya lo vayamos viendo. El mismo San Pedro la va a embarrar varias veces en el Evangelio. Va a negar a nuestro Señor, en fin, después de haber prometido, de haber dicho, incluso después de la resurrección de nuestro Señor, va a volverla a embarrar y San Pablo lo va a regañar públicamente. Pero pues no deja de ser la piedra, la roca sobre la cual está construida la iglesia. Si quito la roca, si quito el papado, se acabó la iglesia, no hay más sociedad. No hay más sociedad, no se puede. Distinto es que le hagan tanta guerra, quede tan herido, quede tan incapaz de gobernar, que pues él como persona haga las cosas mal. Pero hablo del papado como institución. Repito, es una institución divina que tiene promesas de que no puede desaparecer. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Pues les leo algunos textos solo para que vean que esto no es una interpretación mía, sino que es lo que el magisterio ha enseñado siempre. ¿Qué es la institución divina? Repito, en la encíclica Satis Cognitum de León XIII, año 1896. No es sospechoso de ser lefebrista. El primado de Pedro no es una institución humana ni una mera organización eclesiástica. No se lo inventaron los hombres, ni siquiera es algo que venga de la iglesia en sí mismo, sino que es parte de la misma constitución divina de la iglesia. De hecho, les pongo aquí, la iglesia es divina en su fe, que Cristo vino a revelar, en los sacramentos, que los instituyó y los entregó a la iglesia, y es divina en su jerarquía, en el papado. Muy importante, porque así como podemos decir, nunca va a desaparecer la fe en el mundo, no podría desaparecer, y si quieren pensar en algo más concreto, en lugar de pensar en la fe, pensemos en la Sagrada Escritura. Materialmente hablando, uno piensa, oiga, podría venir de repente el anticristo, agarrar todas las Biblias que existen en el mundo, las católicas, ¿no es cierto? Todas las Biblias que existen en el mundo y quemarlas. Las encuentra, las revisa, utiliza la cámara de todos los celulares para detectarla, le cae a uno la policía en 15 minutos después, encuentra la Biblia, la quema. ¿Podría quemar todas las Biblias del mundo?
y que de repente no podríamos recordar o reconstituir la Biblia. No podría pasar. ¿Por qué? O sea, materialmente uno dice, es posible. Pero espiritualmente hablando, por la promesa de Cristo, como eso, de la fe, de la revelación, tiene una asistencia divina del Espíritu Santo, Dios nunca va a permitir que desaparezca absolutamente la revelación. Que tenga que volver a bajar Cristo o un ángel a revelar otra vez, no va a pasar. La revelación está completa y se va a conservar, aunque sea en una persona, aunque sea en una Biblia, pero se tiene que conservar. Se tiene que conservar. Y no puede quedar oculta durante 1000 años, que es, por ejemplo, el discurso de los protestantes. No, la revelación quedó y la iglesia se distrajo desde Constantino hasta el año 1517 con Lutero y de ahí recuperamos la revelación. No, eso no puede pasar. Por la promesa que tiene, eso tiene que permanecer. Puede haber algún momento de oscuridad, pero no puede durar un milenio. Podrá durar un año, algo, pero como eso es necesario para que las almas se salven, Cristo, la promesa que da, lo pone siempre accesible. Es como, el que no se bautice no se salvará, entonces desaparezco el agua del mundo. No, Dios no va a permitir que desaparezca el agua del mundo. ¿Por qué? Porque es necesario para la vida normal y es necesario para bautizarse. Necesitas agua natural para bautizarse. No puede desaparecer. Lo mismo con la fe, lo mismo con los sacramentos. Dios no puede permitir que alguno de los 7 sacramentos desaparezca. No puede. ¿Por qué? Porque su promesa en las cosas humanas pasa, y eso pasa. Alguien escribió un libro, sacaron 10.000 ejemplares en una época, estuvo de moda, después se perdió. Tenemos obras de mucho tiempo después de la Sagrada Escritura que ya se han perdido. Rituales del Antiguo Testamento los intentamos reconstruir y no sabemos cómo eran. Pero los sacramentos, la revelación, no solo en la Sagrada Escritura, sino también en la tradición, no puede desaparecer. La misma promesa hay para el papado. El papado en su jerarquía no puede desaparecer. La iglesia siempre tiene que tener el papado como institución, porque es una promesa divina. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Podrá enfermarse lo que quieran el papado, pero no puede morir, no puede desaparecer. Por supuesto, en el momento en que muere el papa y hasta que eligen el siguiente, pues hay un periodo que se llama de sede vacante, que la silla de Pedro está vacía, pero todavía la iglesia tiene el poder en sí misma para volver a poner otro papa. Los cardenales tienen el derecho a elegir otro papa y cuando se elige, ese vuelve a tener todos los privilegios de Pedro. Les voy a leer para que también vean que eso no es un invento mío. Por ejemplo, que el papado como tal va a durar hasta el fin de los tiempos. En la misma encíclica León XIII, Cristo instituyó en Pedro un principio perpetuo y un fundamento visible de la unidad, porque de la misma manera que la iglesia debía durar para siempre, así también debía durar perpetuamente el oficio establecido por Cristo en Pedro. Oficio o ministerio, si quieren usar la palabra, que es interesante, para algún tema que vamos a ver después. Otra parte de la misma encíclica. Lo que Cristo estableció en Pedro como fundamento perpetuo de la iglesia, necesariamente debe permanecer siempre y sin interrupción mientras la iglesia subsista. Y sabemos que la iglesia tiene que subsistir, de hecho lo dice en la otra cita que les decía, ¿no? Hasta el final de los tiempos. Y por si no les quedó claro, Pío XII, no es una encíclica, es una carta apostólica, es prácticamente lo mismo, pero en fin. Vacantis apostolicae sedis, estando vacía la sede apostólica, dice Pío XII, si alguno dijere que no es por institución de Cristo mismo o por derecho divino que Pedro tenga perpetuos sucesores en el primado sobre toda la iglesia, sea anatema. ¡Pum! Eso es la doctrina católica definida sobre el papado. Y la importancia es central, porque depende de eso la salvación de las almas. Cristo establece la autoridad, y sobre todo la iglesia, y sobre todo la autoridad magisterial de la iglesia, la capacidad de enseñar y predicar la verdad, la establece como el medio más rápido y sencillo de llegar a la verdad de modo completo. Porque si yo tuviera que dejarle a cada uno de ustedes, o Cristo tuviera que dejarnos a cada uno de nosotros, el estudio en las fuentes de la verdad y salir a leer lo que está en la Escritura completo y salir a leer lo que dijeron los santos padres, que son las dos fuentes de la revelación, ¿no?
la escritura y la tradición. Salir a leer lo que dijeron los santos padres sobre esto, cómo lo interpretaron, en qué puntos están de acuerdo, porque los puntos en los que están totalmente de acuerdo los santos padres es una regla de interpretación de la verdad, que eso es divinamente revelado. ¿De dónde sacamos el tiempo para hacer eso? ¿Cuántos tienen la capacidad para hacer eso? ¿Y cuántos, incluso con capacidad, encontrarían quizás la verdad con un montón de errores mezclados? ¿Qué es lo que hace Cristo para solucionar ese problema? Establece una autoridad que predique. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Esa autoridad lo que hace es repetir lo que Cristo dijo y dármelo cocinado. Eso existía tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pero esa autoridad que Cristo establece es, como les pongo por ahí, es la autopista para llegar a la verdad. En un salmo, que ahora se me borra el número del salmo, que lo cita nuestro Señor en el Domingo de Ramos, exora infantium et lactentium perfecisti laudem. De la boca de los niños y de los infantes de pecho, te has formado una perfecta alabanza. El salmista está comparando al mismo tiempo a los filósofos paganos que gastan su vida entera para encontrar y rascar algo de la verdad, mezclado de errores, lo está comparando con un niño que sabe su catecismo, que lo ha recibido como desde el pecho de su madre, por eso de los lactantes, de los que están buscando su alimento en su madre, lo recibió directamente, lo recibió completo, lo recibió rápido, fácil y sin errores, y es capaz de darle perfecta alabanza a Dios. La palabra perfecta es hermosísima, porque contra lo imperfecto y lo pobre de lo otro que intentaron hacer, y si estudian Aristóteles alguna vez o leen un poquito sobre él, Aristóteles llegó en medio de un mundo pagano a darse cuenta que tenía que existir un Dios, que ese Dios era único, que no podía hacer, porque si era perfecto tenía que ser un solo Dios, no podía haber dos dioses. Llegó a saber que la felicidad de los hombres era contemplar a ese Dios, tenía que ser el acto más perfecto del hombre, que es la inteligencia, la potencia más perfecta, en el acto más perfecto, con el objeto más perfecto. Eso tenía que ser la felicidad del hombre. Pero gastó su vida para llegar a esa conclusión. Y a un niño le dicen, usted va a ir al cielo si se porta bien. Y eso es, ¿qué es? Ver a Dios. ¿Ver a Dios con qué? Con la inteligencia. El acto de la potencia más perfecta, el acto más perfecto, conocer a lo más perfecto que es Dios. Pero Aristóteles, pagano, gastó su vida para eso. ¿Y cuántos gastaron su vida y no lo encontraron? La autopista para la verdad es la autoridad. Y eso es hasta verdad en las cosas más sencillas. Si yo quiero que ustedes aprendan matemática, y les digo, bueno, a ver, deduzcan, empiecen, vamos a ver, saquen. Muchos no van a llegar a sacar nunca ni la fórmula de la superficie de un círculo o el perímetro de un círculo. ¿Cuántos milenios pasaron hasta que se le ocurrió, no sé, a Pitágoras definir el número pi? Bueno, a ver si gastan su vida y logran definir eso. ¿Qué pasa? Todo nuestro conocimiento, para que sea rápido, lo basamos en la autoridad, en lo que nos han transmitido los que gastaron ese esfuerzo. Nos subimos en los hombros de los anteriores y vemos mucho más lejos. Si aprovecho donde el otro dejó para seguir sacando conclusiones, avanzo. Si no, repito el mismo proceso, si es que lo repito y si es que lo logro. ¿Cuántos pueden hacer eso? La solución para que todos los hombres lleguen a la verdad es la autoridad. Por eso Cristo establece el papado para transmitir la verdad. Para que todos los hombres, rápido, fácil, alcancen la verdad completa, sin errores. Desde que son así. Muy sencillo, muy sencillo. Ahora, si la autoridad es la autopista para la verdad, a la mayoría de la gente le basta como subirse a ese tren y dejarse llevar para llegar a la verdad. El problema que empezamos a tener es cuando la autoridad, en lugar de predicar la verdad, predica el error. Y ahí tenemos un pequeño problema. Porque si la autoridad está hecha para que la mayoría de la gente llegue a la verdad, si la autoridad predica el error, adivinen qué, la mayoría de la gente va a caer en el error. Es 2 más 2 es 4. No hay vuelta. Habrá gente que aprovechando su estudio, su conocimiento, vuelva además a la autoridad anterior, porque ni siquiera es que deducimos toda la revelación, pero volvemos al magisterio anterior porque esto nos suena chocante y nos basamos en lo que la iglesia siempre dijo y con esa autoridad nos damos cuenta que esto no está bien, que esto contradice todo lo anterior, que el dogma de hoy, la moral de hoy contradicen el dogma de ayer y la moral de ayer. ¿Dónde estuvo el cambio? ¿En qué momento? Decimos sí, Concilio Vaticano II, cambio para acá, para allá. Bueno, pero
¿Cuántos pueden hacer eso? Y la acusación normal, pero ¿quién es la cabeza de la iglesia? El Papa. ¿Y usted sabe más que el Papa? ¿Usted es más papista que el Papa? Sí, pero no es fácil sostenerlo contra el mundo entero, porque puede pasar que se equivoque. El mismo Pedro, repito, negó, el mismo Pedro se equivocó y San Pablo lo tuvo que corregir públicamente. Y estuvo bien haciéndolo, no fue un pecado de San Pablo. Eso es lo que constituye la gravedad de la crisis que tenemos hoy en la iglesia. Que el que está hecho para transmitir la verdad, hoy está usando su autoridad para propagar el error. Es lo que Monseñor Lefebvre decía, el golpe maestro de Satanás. Usar la autoridad y la obediencia a la que tiene derecho esa autoridad para hacer lo contrario de lo que fue hecho. Bien, pero sabemos también que en el Evangelio dice las puertas del infierno no prevalecerán. Padre, entonces, si de repente el Papa está propagando el error, prevalecieron, porque estamos haciendo que se condenen las almas, la estamos embarrando. Yo resumo en 3 los argumentos o las objeciones para decir lo que tenemos en realidad es un impostor y no es un papa. Porque Monseñor Lefebvre decía, felices los hombres que nacieron antes de tener que hacerse esa pregunta. ¿Tenemos un papa en la sede de Pedro o un impostor? Porque ahí los argumentos, repito, pueden ser 3, sobre todo en nuestro caso particular, que ha caído en herejía, porque los errores en la fe se llaman herejías. Entonces, ha caído en herejía, por ejemplo, decir que todas las religiones conducen a Dios, todas las religiones son caminos que conducen a Dios, va contra una verdad de fe definida en muchos concilios, que es fuera de la iglesia no hay salvación. O, por ejemplo, contra la frase de la Escritura que dice que todos los dioses de los gentiles son demonios. Y ahí tenemos un doble problema, porque si es un hereje, si cayó en herejía, entonces, por un lado, las promesas de infalibilidad del Papa, que todos sabemos que fueron definidas en la Iglesia, no se están cumpliendo. O las promesas eran falsas, que no puede ser porque es un dogma de fe definido, o no es Papa. Primer argumento para decir por qué es hereje, entonces no es Papa. Porque tiene que tener, si fuera Papa, tendría que tener la asistencia del Espíritu Santo para no equivocarse, que es lo que llamamos la infalibilidad. Si se equivoca, que lo constatamos bastante fácil, porque está negando la Sagrada Escritura, por ejemplo, diciendo que varón con varón no está tan mal, o eso que les decía de que todas las religiones salvan y demás, bueno, pues entonces tenemos un serio problema. Y también si vamos a la ley de la Iglesia, si vamos al derecho canónico, podemos encontrar y buscar... Mira, le pagué. Pueden encontrar y buscar en el derecho canónico que, no digo un papa, cualquier persona, cualquier cristiano que cae en una herejía, incluso privada, la herejía tiene que ser externa, no alcanza un pensamiento, tiene que ser una herejía exteriorizada de algún modo, pero no es lo mismo externa que pública. Externa puede ser un papel que yo lo exterioricé, se puede leer el papel, pero tal vez nadie lo lea. Yo lo metí en un cajón. Que la Virgen no es inmaculada desde su concepción. Me cae un rayo, no. Te escribe, la Virgen no es inmaculada de su concepción, herejía. Pero nadie lo ve, lo guarda en un cajón. Si usted sabía que eso estaba así, usted queda automáticamente excomulgado. ¡Pum! Está en la ley de la Iglesia. No tengo los cánones aquí, no quiero hacer una charla supremamente técnica, pero es fácil buscarlo. Está. Una excomunión que se llama late sententiae, o dicho de otra manera, excomunión automática. No necesita que ninguna autoridad venga y lo excomulgue, porque automáticamente usted queda excomulgado, fuera de la comunión con la Iglesia. Y si queda fuera de la Iglesia, el famoso anatema, queda fuera de la Iglesia, ¿cómo puede ser que si el Papa dice herejías y está excomulgado automáticamente, siga siendo Papa? Eso no es coherente. No es coherente. Estoy desarrollando objeciones, ¿no es cierto? No me creen. Me acuerdo una vez en una clase de catecismo, el padre en el seminario desarrolló las objeciones y un compañero se las creyó. Y además le sonó la campana antes de dar la respuesta.
Y el compañero salió traumado, como diciendo, ¿esto será verdad? No, este padre perdió la fe, ¿qué pasó? Y bueno, en fin, nos reímos un poco de él. No se ordenó de cura, no se preocupe. La elección fue inválida porque se rompieron todas las normas de la elección. Y eso es un tema bien complejo, porque incluso el mismo Pío XII, en esa misma encíclica Vacantis Apostolices Sedis, dice, las leyes promulgadas por los romanos pontífices, nadie tiene derecho de corregirlas o modificarlas de ningún modo ni dispensar de ellas, especialmente en lo que se refiere a las reglas de elección del romano pontífice. Y si alguno se hiciere contra esta prescripción, lo declaramos totalmente nulo e inválido. O sea que si en la cuestión de la elección del sumo pontífice se rompe algo, ya Pío XII desde ese entonces dijo, lo declaramos totalmente nulo e inválido. No hay verdadera elección del pontífice. Y pues empezamos a mirar las presiones que hubo, por ejemplo, la elección de Francisco, la mafia de San Galo y no sé cuántas cosas. Empezamos a tener ya casi certeza de que esto no fue papa. Y nos salvamos de un argentino como papa. También, otro argumento que se puede utilizar y que se utiliza, repito, volviendo al tema, es que Benedicto en realidad no renunció. Se lo presionó, de hecho se lo presionó. Dicen que el día anterior a la renuncia de Benedicto, o 2 o 3 días antes de la renuncia de Benedicto, todos los cajeros del Vaticano, la red ATM de cajeros para sacar plata, no tenían plata, se los bloquearon, se los cerraron, como para que todo el mundo se le fuera encima al cuello a Benedicto, entre otras presiones de la famosa mafia de San Galo y compañía. Lo presionaron, él obligatoriamente tuvo que soltar el ministerio, pero él no quiso soltar el munus, el cargo. Él suelta la administración de la iglesia, pero no suelta el cargo, y las palabras que usa las mide bien para, bueno, cedo a la presión, pero en realidad conservo, y por eso él se sigue vistiendo de blanco, se hace llamar Papa Emérito y sigue llamándose Benedicto XVI, y no vuelve a llamarse Don Cardenal Ratzinger. Y eso tenemos una prueba de que él realmente fue presionado y no quiso renunciar. Ya, no tenemos papa, borremos entonces de la sacristía el cuadrito. Porque además tenemos un pequeño problema. Vayamos a la primera objeción, ¿no es cierto? Es hereje. Bueno, hay muchos que se despertaron de que el Papa decía herejías cuando Francisco las dijo. Porque somos muy claros para hablar los argentinos, tenemos una didáctica especial. Entonces Francisco gozaba de eso y se hacía entender. Se hacía entender. Pero les cuento que las herejías de los papas llevan muchos años. Entre otras cosas, remontándonos hacia el pasado, como decíamos en la charla del arrianismo, si no la vieron, mírenla, la vamos a dejar aquí. Pues el Papa Liberio cayó en herejía, firmó un credo semiarriano. Semiarriano, repito, es una herejía completa que se llama semiarrianismo, pero porque está a mitad de camino entre el arrianismo y la fe católica, pero está fuera de la fe católica. Es una herejía completa. La firmó. El credo de Sirmio, el símbolo de Sirmio, que fue donde lo fabricaron, que se negaba la consustancialidad, que ya había sido definida en Nicea, la negaba efectivamente diciendo que el Hijo era semejante al Padre. No era de la misma esencia, de la misma sustancia. El Padre y yo somos una sola cosa, dice nuestro Señor, unum. Somos de la misma sustancia. Se negaba eso, era una herejía, lo firmó. Puede pasar. Pues ni hablar si empezamos a ir para atrás entre los hechos, digamos así, de Juan Pablo II, Benedicto XVI, porque uno dice, Benedicto XVI es el guardián de la doctrina, de la verdad y de la fe. Benedicto XVI, como suelo repetirlo a menudo, no porque me caiga mal, sino porque es quizás como era el más bueno, el menos malo de todos, es el que hay que atacar para que se vea que todos estaban igual. Benedicto XVI, en sus escritos teológicos, acepta la posibilidad de que Cristo no haya resucitado. Se dice, pues habría que ver, sí, porque realmente parece que metafísicamente es imposible.
lo dice. Es una herejía. Porque poner en duda una verdad de fe, simplemente, no digo negarla, ponerla en duda, ya es una herejía. Es un pecado contra la fe. Es un problema. Yo no puedo poner en duda un punto de la fe. Un solo punto de la fe que yo ponga en duda y yo soy un hereje. Bien. ¿Cómo respondemos a eso? Bueno, como les digo, un papa puede caer en herejía. Evidentemente hay condiciones para la infalibilidad de un papa. Es decir, para que un papa no se pueda equivocar, y siempre que estamos hablando de errores en la fe, estamos hablando de herejías. Para que un papa no se pueda equivocar, hay que cumplir las condiciones que fueron definidas en el Concilio Vaticano I, en la encíclica, ¿cómo se llama, Francisco? Pastor Eternus, del Concilio Vaticano I. Esa encíclica define el dogma de la infalibilidad y define las condiciones para que un papa sea infalible. Cuando se cumplen las condiciones, tiene una asistencia del Espíritu Santo tal que no se puede equivocar. Cuando no las cumple, adivinen qué, se puede equivocar. Y equivocarse en cuestiones de fe significa herejía. Por favor. Las condiciones fue hablar como pastor supremo de toda la iglesia, imponer a los fieles como verdad necesaria para creer, y no solo necesaria a creer obligatoria, sino obligatoria a creer para salvarse. Es la actitud de un maestro, como siempre resumimos, un maestro que tiene su curso, él tiene la verdad, se la viene a dar al alumno, porque para eso tiene que venir a la clase, porque si no, ¿para qué viene? Si ya sabe, viene para aprender del maestro esa verdad, 2 más 2 es 4, y yo le digo, si usted no me pone en el examen que 2 más 2 es 4, usted no aprueba. Lo estoy obligando, pero no estoy obligando con un ejercicio de tiranía. Lo estoy obligando con la verdad. Lo estoy obligando que esto es verdad necesaria para salvarse. No es una obligación de que crea porque si no le pego. Es una obligación, crea porque es la verdad que usted necesita saber para salvarse. Es una obligación de maestro, no de tirano. Porque muchas veces la autoridad, y de hecho pasó en el mismo arrianismo, la autoridad usó la presión para hacer creer un error, pero nunca obligó como que esto es la verdad necesaria a creer para salvarse. En el mundo moderno tenemos un pequeño problema que se llama liberalismo, y es creer que tener la verdad absoluta es un pecado. La iglesia ha renunciado, los hombres de iglesia han renunciado a creer que tienen la verdad absoluta. Y renunciando a eso, han también renunciado a la actitud de maestro, que yo traigo la verdad y usted tiene que creerla, y si no la cree no se salva. Porque hemos entrado en un camino de diálogo en el que yo tengo una parte de la verdad, pero usted también. Y yo no se lo voy a imponer, vamos a dialogar. Dialogar significa, yo le doy una parte, usted me da otra parte, y juntos construimos una verdad más grande. ¿Cuál es una bobada? Cristo bajó del cielo a la tierra, era Dios, y Él trajo la verdad y la trajo completa. Y los demás lo que tienen son tartamudeos que quizás copian alguna parte y distorsionan el resto. Los demás tienen que sentarse a aprender, ir por todo el mundo y hacer discípulas a las naciones. Según el evangelio que se agarre, uno dice, predicad el evangelio a todas las naciones, y otro dice, haced discípulas a todas las naciones. Sentadlas como niños en el banquito, que aprendan las verdades del cielo. Porque yo se las doy a ustedes. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. No es un diálogo, es una actitud del maestro que tiene la verdad y la impone, pero la impone porque es verdad, y la impone porque si no cree esa verdad no es que le pego, si no cree esa verdad no se salva. Cristo, cuando le toma el examen, que lo toma Cristo, si lo aprueba se salva y si no lo aprueba se condena. El que crea se salvará y el que no se condenará. Yo tengo esa verdad. La Iglesia Católica tiene esa verdad. La Iglesia Católica no es humilde por decir, no, yo no tengo toda la verdad. Es tonta, porque Cristo se la dio. La tiene completa y tiene la obligación de transmitirla. Y no transmitirla es una traición a la verdad. Una traición. Es como el sembrador que en lugar de sembrar la buena semilla que recibió, dice, no, pero la tierra también tiene semillita y crece la cizaña, ¿no? Mire qué parecida que es al trigo. Tenemos mucho en común el trigo con la cizaña. No, su misión es arrancar la cizaña y sembrar el trigo. Para eso Cristo le da la verdad. Esa es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Excelente. Eso es lo que debemos hacer. Una iglesia que abandona eso está al mismo tiempo abandonando las condiciones para la infalibilidad.
Y adivinen que un papa que no es infalible y que para colmo tuvo una pésima formación en los seminarios modernos, no solo se puede equivocar, se va a equivocar. Se va a equivocar. Y equivocarse en cuestiones de la fe se llama herejía, al menos material, pero se llama herejía. Bien, además, pero entonces, bueno, ya entendimos la parte de que para ser infalible tienen que cumplir las condiciones y que hace mucho tiempo no las quieren, porque para ellos es un pecado, ¿no? Decir, yo tengo la verdad y te la impongo, es como, ay, qué orgullo, ¿cómo te vas a creer todo eso? No, dialogamos y aprendemos juntos, caminemos juntos. Pero igual estás excomulgado, ¿no es cierto? Herejía externa, incluso oculta, que nadie la haya visto, pero externa, automáticamente queda excomulgado, es una excomunión late sentencia. Bueno, podría estar excomulgado y seguir siendo papa. De hecho, en el mismo Código de Derecho Canónico se aplica algo semejante para los obispos. Porque, volvamos a lo mismo, hagamos un poquito de ciencia ficción. Imagínense, ¿cuál fue el último dogma proclamado, Francisco? Usted me hace de memoria ambulante. ¿En qué año? 54. ¿Qué papa? Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos en 1954. Pues yo les voy a contar una infidencia. Pío XII, el día anterior, tuvo muchas dudas de fe, muchos ataques del demonio, y Pío XII escribió en un papel que la Virgen no era inmaculada. Lo escribió en un papel. Y lo guardó en un cajón y no se lo mostró a nadie. Yo lo sé porque me lo contó el ángel de la guarda, que está triste con eso. Pero resulta que escribió una herejía exterior, hagamos ciencia ficción, la guardó en un cajón, nadie la vio, pero es externa y por lo tanto queda automáticamente excomulgado. Sigamos el razonamiento. Si queda automáticamente excomulgado y deja de ser papa, tampoco puede ser infalible. Entonces les cuento que como fue el día anterior a proclamar el dogma de la Asunción, no tenemos dogma de la Asunción de la Virgen. Porque alguien que no es papa no podría proclamar el dogma de la Asunción. ¿Y saben qué? Nadie lo sabe. Yo solo lo sé. Porque me lo contó el ángel de la guarda de Pío XII. Hay un problema que la iglesia vio mucho antes con cosas más sencillas y lo resolvió. Porque podría pasar lo mismo con un obispo, que pueda ser un obispo malo, porque siempre ha habido obispos y hoy mal, peor, que por ejemplo le aconseja a una niña, para borrar huellas de pecados, que aborte. Y les cuento que el aborto, efecto secuto, es decir, un aborto no solo intentado, sino que realmente mata al bebé en el seno de la madre, o fuera, tiene una excomunión automática, aunque nadie se entere. Si la niña sola tomó la pastilla y nadie se enteró, pero sabe que lo mató, queda excomulgada automáticamente, aunque nadie se entere. Y alguien que aconseja y que es la causa de eso, pongamos que el obispo presionó para que la niña abortara para borrar huellas de pecados, la niña aborta, lo saben ellos dos, pero evidentemente la niña no lo va a andar contando y el obispo tampoco. Pero sigue, mientras tanto, dando un montón de órdenes episcopales y haciendo uso de su autoridad y de su poder de jurisdicción, y de repente, después de 10 años, la niña habla y no se acuerda la fecha en la que fue el asunto. ¿A partir de cuándo los actos de jurisdicción fueron realmente, los actos como autoridad episcopal siguen siendo válidos? ¿El párroco está verdaderamente nombrado o no? ¿Levantó las excomuniones de fulano? Porque a veces hay excomuniones reservadas al obispo, que solo las puede levantar el obispo. Entonces la gente que se confesó con él en ese periodo de tiempo no sabe si se levantó su excomunión, si no se levantó, si sí. ¿Qué hizo la iglesia para solucionar un problema así? Muy sencillo. Excomuniones automáticas, excomuniones late sentencia, no hacen inválidos los actos de jurisdicción. Dicho de otra manera, un excomulgado sigue teniendo jurisdicción para gobernar la iglesia. Tampoco tengo el canon, lo podemos buscar, pero está explícito en el derecho canónico. Un excomulgado, estamos hablando de excomunión automática, ¿no es cierto? Dice, no hace inválidos los actos de jurisdicción hasta que haya una declaración de excomunión de parte de la autoridad competente. Una declaración es que viene una autoridad, estudia el caso y públicamente saca un texto que se llama Declaración de la Excomunión, como una radiografía, y dice, usted está excomulgado.
¿Por qué? Por ejemplo, no sé, supongamos un país que aprueba la ley del aborto, quedaría excomulgado automáticamente no sé, el ministro o el que votó la ley, todos los que voten la ley quedarían excomulgados. Pero sí, la autoridad eclesiástica normalmente lo que hace es decir, declaramos la excomunión, quedaron excomulgados todos aquellos que votaron la ley del aborto. Entonces la excomunión ya pasa de ser late sentencia a una excomunión late sentencia declarada. Excomunión automática declarada. A partir de la declaración, y no es retroactivo, de ahí en adelante, y no de ahí para atrás hasta... No, de ahí, desde la declaración en adelante, empiezan a ser inválidos los actos de gobierno de jurisdicción. Y hasta donde yo sé, aunque Pío XII, que me perdone y no me caiga un rayo, hubiera escrito una herejía el día anterior, su definición dogmática de la asunción de la Virgen sigue siendo definición dogmática porque él sigue siendo papa, porque sus actos de jurisdicción siguen siendo válidos, porque nadie lo declaró hereje, tiene que ser además una autoridad superior, y el papa ni siquiera tiene una autoridad superior en la tierra. Entonces también tenemos un problema más complicado ahí para declarar una herejía, en fin. Bien, entonces, dicho eso, aunque el Papa sea hereje, podría estar realmente excomulgado fuera de la Iglesia, pero tener los hilos de la Iglesia y seguirla gobernando como verdadero Papa. Es curioso, pero es así, y es por el bien común de la Iglesia que lo ha hecho nuestro Señor. Y la misma Iglesia en su ley lo ha dejado explícito. Bien, supongamos que la elección rompió todas las reglas de la elección. Bueno, por un lado, si miramos la historia de la Iglesia, yo me acuerdo en el seminario, ahora me lo agradezco, pero en su momento el padre Palerani, que espero que no tenga acceso a esta charla, le encantaba la historia de la Iglesia. Y nos ponía en el almuerzo la historia de la Iglesia de un historiador que se llama Pastor, y para colmo era alemán, entonces era el pastor alemán. Buenísimo, realmente muy bueno, pero claro, son, no sé, 15 tomos, y terminaba un tomo y ponía el siguiente. Y todo lo que encontraba de historia lo metía cuando llegaba un cónclave. ¡Ave María! No porque empezaban las presiones históricas que el rey tal se metió y derrumbaron la pared, está prohibida la influencia del exterior en el cónclave, ¿no? Supuestamente le cierran la puerta y no pueden salir. No, que derrumbaba la pared, que pasaban plata, que se juntaban a la noche, todo documentado. Y salía el Papa y nadie discutía. Totalmente presionado, totalmente... Y todos los cónclaves que llegaban, sobre todo en la edad, digamos así, pasado un poquito la Edad Media, todo era así. Y nadie se le ocurrió discutir que no eran papas, a nadie. ¿Por qué? Pues porque sabían. Sabían que así todo, una cosa es que sea ilícita una elección, que no se cumplan las leyes en una elección, y otra cosa es que a pesar de todo no quede verdaderamente elegido. Vuelvo para atrás con el tema de la herejía, solo para dejarlo. El Papa Liberio cayó en herejía, y también es muy curioso que a ningún teólogo, de los mejores teólogos, se le haya ocurrido decir que dejó de ser Papa. A nadie. Bueno, curioso. Se nos ocurrió ahora que un hereje no puede ser Papa. En fin. Bien, con respecto a la elección, repito, lo primero es, hay que ver qué reglas hacen simplemente ilícito, o sea, harían un pecado ese modo de elección, pero qué reglas realmente son las que invalidan. En general nadie distingue nada, descubren una que no se cumplió, chao, no es papa. No es tan fácil. No es tan fácil. Hay cosas que hacen simplemente pecado la elección, pero es verdadera elección, como tener un hijo, por ejemplo. Hay muchas maneras de tenerlo, algunas sin pecado y otras con pecado. Algunas son ilícitas y otras no. Dentro del matrimonio no, fuera del matrimonio es un pecado. Ilícito, hijos ilícitos fuera del matrimonio, pero son verdaderos hijos. Entonces puede haber elección de papa con pecado, pero que sea verdadero papa, y elección de papa sin pecado y que sí, bueno, sí, verdadero papa, evidente. Bien, incluso si se hubieran roto las reglas que hacen inválida la elección, como algunas que señala Pío XII en esa encíclica Vacantis Apostolicae Sedi, incluso eso, todos los teólogos, porque es el único modo de explicar la historia, todos los teólogos dicen que la aceptación posterior de los cardenales de modo pacífico convalida una elección que había sido inválida.
Repito, no es una teoría en las nubes, es el único modo de explicar la historia. Porque, como repito, los cónclaves han sido un desastre. Más de una vez han roto reglas que invalidarían la elección. Pero los que perdieron sabían aceptar que perdieron y se arrodillaban, le besaban el pie y en ese momento se convalidaba la elección. No es una cosa tirada por los pelos, repito, lo dicen todos los teólogos y moralistas anteriores a todo este problema. Estamos hablando de la gente que estudiaba la historia antes. Y es algo semejante que puede pasar hasta en un matrimonio. Sacramento del matrimonio, podría pasar que a la hora de casarse hubiera algo que hiciera inválida la elección. Y echen cabeza a los que se quieren divorciar. Porque, por ejemplo, si yo a la hora de casarme impedía algo del matrimonio, por ejemplo, yo me caso pero no quiero tener nunca hijos, y voy al altar así, ese matrimonio es inválido porque estoy impidiendo un fin esencial del matrimonio, que son los hijos. No quiero tener nunca hijos. Pero ¿qué pasa si después se arrepiente y quiere tener hijos? En el momento que cambia, si las voluntades de los dos, que son los ministros, se ponen realmente como tendrían que haber estado en el día del matrimonio, en ese momento se convalida el matrimonio. Se armó, porque los ministros son ellos. Pasa algo semejante aquí. Como los electores son los cardenales, aunque antes hubieran hecho trampa y cosas, cuando de repente llega y aceptan que perdieron, que no lo van a poder cambiar porque ya, y lo aceptan pacíficamente, ¡pum! Sonamos. Tuvimos un papa argentino. Por favor. Pero era muy humilde. Bueno, no, padre. Lo entiendo eso, pero no, ni la iglesia no puede tener dos papas. Y nosotros tuvimos dos papas. O sea que hay algo que no funcionó. Benedicto no renunció. Como les decía, Benedicto en realidad era muy inteligente, excesivamente inteligente. Quizás ese fue su problema. Era muy inteligente y entonces lo presionaron, pero él supo hacerles creer que renunciaba y en realidad no renunció. Hizo trampa, porque donde dice que hay que renunciar, en realidad tendría que haber renunciado al munus, al cargo, y él solo quiso renunciar al ministerium, a la administración de la iglesia. Un hombre muy inteligente. Bueno, pues eso es ciencia ficción realmente, pero para explicar eso hay que retroceder un poquito más. Para poder democratizar la iglesia, que es lo que estamos viendo hoy en día con la sinodalidad, lo que hace el modernista es confundir conceptos que antes eran muy claros. Por ejemplo, para que lo entiendan de modo sencillo, para que tengamos ministros de la Eucaristía, ¿qué hicieron? Todo fiel, simplemente por el bautismo, ya es sacerdote, profeta y rey. Y agarran la frase de San Pedro en una de sus cartas. Vosotros sois un pueblo sacerdotal, un sacerdocio real, una ta. Desde el bautismo, ustedes son sacerdotes. Claro, no pueden estar todos celebrando la misa. Entonces lo que se hace en cierta manera es elegir un presidente de la asamblea que no tiene que usurpar el puesto de todos, sino dirigir la batuta. Alguien tiene que dirigir, porque lo dijimos, ¿no? Sin autoridad no hay sociedad, pero no puede reemplazar eso. Sería clericalismo, que es el pecado en el que cayó la iglesia, y yo caigo a veces también. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? No, hay que dirigir, pero hacer participar a la gente. Entonces podemos tener ministros de la Eucaristía, podemos tener lectores de la palabra, porque todos son profetas, sacerdotes y reyes. Hacen una confusión en el sacerdocio de los fieles por el bautismo, usando palabras metafóricas de San Pedro, para poder después confundir las cosas. Hicieron lo mismo en una etapa previa con lo que se llamó la colegialidad. Aquí lo nombro muy breve, pero pues hay una charla más extensa sobre el tema. Lo que hicieron fue confundir dos cosas que estaban muy claras en la iglesia. Que una cosa es el poder de la ordenación sacerdotal y otra cosa es el poder de jurisdicción. El poder de la ordenación sacerdotal es supremamente fácil de distinguir. Es lo que me sirve para consagrar como sacerdote, para borrar pecados, o en un obispo que también tiene la plenitud del sacerdocio, de ese sacramento, pues le sirve también para transmitir el episcopado, ordenando sacerdotes. Bien, eso es el poder de orden. Una vez que se recibe para siempre, y tú eres sacerdocio in eternum, tú eres sacerdote para siempre, incluso obispo para siempre, que no es más que la plenitud del sacerdocio. Bien, eso es el poder de orden. Otra cosa es el poder de jurisdicción,
que es la responsabilidad sobre las ovejas. Es lo que le da nuestro Señor a Pedro en plenitud y absoluta no sé, sobre toda la iglesia. A esta hora ya no es tan fácil. Bien, cuando le dice, apacienta mis ovejas, nosotros se las da a Pedro. Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, y además esa distinción entre corderos y ovejas, el cordero es el niñito y la oveja es la mamá. O sea, no solo al simple fiel, sino también a los otros obispos. Apaciéntanos. Te doy autoridad completa. Bien, y Pedro evidentemente no puede dirigir él solo toda la iglesia, y como en la pesca milagrosa le toca llamar en su ayuda a otra barca que venga y recoja junto con él, pero es él el que distribuye. Y el modo práctico de hacerlo, los sucesores de Pedro agarraron, dividieron el mundo en cuadritos, por decir así, y a cada cuadrito le llamaron diócesis, y a cada diócesis Pedro agarra a un obispo y dice, vaya para allá y me ayuda a gobernar esas ovejas que están dentro de ese cuadrito. Y Pedro, cuando quiere lo quita y cuando quiere lo cambia. Porque él es el que tiene la responsabilidad ante Dios, es el vicario de Cristo de todas las ovejas. Él tiene la responsabilidad. No quiero estar en los zapatos, en fin, pero tiene la responsabilidad de cada alma. La comparte después al obispo. El obispo tampoco puede con todas las almas y la comparte a los sacerdotes. Y los sacerdotes incluso muchas veces comparten esa responsabilidad con laicos. Por ejemplo, un profesor de catecismo tiene una delegación de ese poder de jurisdicción que viene desde San Pedro. Se va derramando, pero la fuente la puso en San Pedro. Otra de las razones por las que es esencial el papado. Porque todo viene ahí, de ahí se distribuye. Bien, los modernistas hicieron, para poder quitarle poder al Papa, una confusión entre el poder episcopal de orden, la ordenación o la consagración episcopal, y la responsabilidad sobre la diócesis, que llamamos el poder de jurisdicción. Básicamente, así como le dijeron a todos los fieles, usted por ser fiel ya es sacerdote, le dijeron al obispo, usted por haber sido ordenado obispo, tiene responsabilidad por la iglesia. Lo cual es falso, porque perfectamente son absolutamente separables. Hay obispos que no tienen ninguna responsabilidad directa, no tienen jurisdicción. Simplemente los ordenaron obispos. Por ejemplo, los obispos auxiliares, en la fraternidad solo tenemos obispos auxiliares, no reciben directamente. O, por ejemplo, Monseñor Schneider es obispo auxiliar de la diócesis de, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Allá, en Kazajistán. Eso me salió el padre Conte. En fin, espero que tampoco vea la charla. Eso es obispo auxiliar, quiere decir que hay un obispo que es el responsable de las ovejas, y este obispo auxiliar lo único que hace es simplemente tener el sacramento del orden y repartir sacramentos, pero no tiene la responsabilidad de las ovejas, salvo en la medida que el obispo diocesano se la delegue y se la comparta. Pero si la tiene recibida del diocesano, y si no, no necesita tenerla. Y puede haber al revés, de hecho está también, no tengo el texto, pero está en la misma carta encíclica de Pío XII, que cuando alguien ya es nombrado obispo, incluso antes de ser consagrado, por ejemplo, en la fraternidad no funciona, pero supongamos que fueran obispos diocesanos, que lo nombraron, al padre fulano lo nombraron obispo, desde ese momento puede hacer acto de jurisdicción, incluso aunque no esté nombrado. Y los actos de jurisdicción pueden ser tanto de un hombre como de una mujer. El poder sacerdotal solo lo puede tener un hombre. Por ejemplo, ahora tenemos, y el padre Palerani se burla un poquito con esa caridad que tiene, pero desmasca lo ridículo que es. La hermana Simona, que es la superiora prefecto de la Congregación para los Obispos, detenta poder de jurisdicción, pero no tiene poder de orden porque las mujeres no se las puede ordenar. Son totalmente separables y distintos, pero los confunden a propósito. Bien, en esa confusión les resumo el problema, ya que expliqué todo eso anterior. Benedicto XVI tenía esa confusión también en la cabeza, porque de hecho es de los fabricantes de la confusión. Entonces, para él, la ordenación episcopal concede un poder sobre la iglesia, y cuando lo eligen papa, digámoslo de modo sencillo, en la cabeza de él es una especie de mezcla entre poder de jurisdicción universal, la administración de la iglesia, y una especie de ordenación sacerdotal papal. ¿Qué pasa? En la cabeza de él no puede dejar de ser papa porque algo cambió. Como el obispo que le ponen el carácter, es
como si en la cabeza de él tuviera un carácter papal. Entonces, él siente que no puede renunciar a ser papa, pero sí puede renunciar a la administración de la iglesia. El problema es que el papado es la administración de la iglesia. Entonces, él no entiende lo que está renunciando del todo, pero lo que está renunciando es el papado. Entonces, en la cabeza de él, así como un obispo cuando renuncia a la diócesis es el obispo emérito, porque sigue siendo obispo, aunque ya no tenga la administración de la diócesis, el obispo emérito y se sigue vistiendo como obispo, pues en la cabeza de él es papa emérito, porque renunció a la administración, pero sigue teniendo algo papal, aunque no administre. Entonces se tiene que seguir llamando papa emérito Benedicto XVI y se sigue vistiendo de blanco porque hay algo que cambió. Pero ¿qué es lo que hay atrás? La confusión, poder de orden, poder de jurisdicción, que la inventaron para democratizar el papado y dividirlo entre los obispos del mundo entero. Bien, no aplica. Realmente, ante la pregunta, ¿tenemos un papa o un impostor? Creo que la respuesta, tenemos un impostor pero que es papa. Sobre todo con Francisco. En fin. Pero bueno, ahora con León tenemos un impostor más discreto, pero que sigue siendo papa. Discreto en la apariencia, porque es perfectamente de la misma línea que Francisco. Bien, pero ¿qué consecuencia tiene alguien que afirme que el papa no es papa? Pues depende cómo lo afirme, ¿no es cierto? Pero, porque podría haber razones que hicieran que un papa no es papa, pero en el contexto en el que se está afirmando ahora, si Francisco no hubiera sido papa por cualquiera de las razones que ustedes quieran ahí, tendríamos un problema gravísimo porque desapareció el papado. Porque Francisco eligió al 93, creo que era el porcentaje, el 93% de los cardenales. Si Francisco eligió al 93% de los cardenales, quiere decir que no son cardenales ese 93%, porque Francisco no era papa en teoría. Entonces los cardenales electos no serían cardenales, entonces el papa que eligieron esos cardenales no sería papa. Dele un par de añitos más y no va a quedar ninguno de los que no eligió Francisco, y resulta que entonces no vamos a tener ni papa ni cardenales. Y entre las cosas que están bien interesantes, y eso sí es de derecho divino, es que en un periodo de sede vacante, cuando no hay papa, cuando la silla del papa está vacía porque murió un papa o lo que sea, no se pueden cambiar las reglas de la elección. ¿Por qué es de derecho divino? Porque los cardenales no tienen el poder del papa que falleció. Los cardenales solo tienen poder para escoger un papa, pero no tienen el poder de modificar las reglas. No tienen el poder de decir a partir de ahora son elegidos por cualquier obispo que no sea, aunque no sea cardenal. No tienen el poder de hacer eso. Ah, padre, pero usted explicó antes que si la elección no era válida, después se validaba. Pero se validaba porque los que pueden elegir son los cardenales. Y son ellos los que convalidan la elección. Porque ellos son los ministros de la elección, si puedo poner una palabra. Pero si no tengo cardenales, no tengo ministro de la elección. No puedo convalidar nada porque yo no puedo elegir nada y no puedo cambiar las reglas porque yo no tengo el poder papal para hacerlo. Y eso es de derecho divino. No tengo papas, no tengo cardenales y no tengo la posibilidad de escoger ni papa ni cardenal. Se acabó la iglesia. Se acabó la iglesia. Porque se acabó el fundamento de la iglesia, que es la autoridad papal. No se puede. No se puede. Eso no puede pasar. Y por eso la consecuencia de afirmar que el papa no es papa en estas condiciones, y más si lo digo porque es hereje, peor todavía. Porque Francisco no fue el primer hereje de los papas, como le decía, tengo que remontarme realmente. Juan 23 tal vez lo podemos perdonar. Pero Pablo VI ya la embarró, supremamente. Juan Pablo II ni hablar. Ni hablar. Juan Pablo II tiene textos donde dice que todo hombre, es lo mismo que se dice hoy, ¿no? Pero ya lo decía en ese entonces, que todo hombre está salvado simplemente por ser hombre, porque Cristo cuando se encarnó se hizo hombre. De hecho, tiene una frase que no me acuerdo exactamente, pero la repetía mucho el profesor del seminario, que es algo así como todo hombre, por ser hombre, está salvado, lo sepa o no lo sepa, lo quiera o no lo quiera. Esa segunda parte es textual.
La primera es una paráfrasis, pero el sentido es exactamente ese. Todo hombre está salvado por la encarnación de Cristo, lo quiera o no lo quiera, lo sepa o no lo sepa. ¿Cuál es la misión de la iglesia entonces? No, despertar los que ya están salvados. Incluso va más lejos que el protestantismo, porque el protestante por lo menos pide que lo sepa y que tenga fe, y esa fe confianza, y yo confiando borro mis pecados. Peca fuerte, pero cree más fuerte aún, eso es el Lutero, ¿no? Que yo con fe, Dios me perdona todo. Pues esto va más lejos. Es una herejía peor que la de Lutero. Aunque no lo sepa, aunque no tenga esa fe confianza, que cierro los ojos, no, ya está salvado. Por eso creen que el infierno está vacío. Es la misma coherencia, la misma lógica. El problema es que Francisco era argentino y muy didáctico. Juan Pablo II era polaco, hacía lo que podía. Pero lo decía, está escrito. Pueden buscar la cita si quieren. Bien, entonces es una actitud que conduce, en primer lugar, a una herejía, que es negar lo que se llama la indefectibilidad de la iglesia, es decir, que la iglesia no puede desaparecer. Si desaparece el papado como institución, la iglesia desapareció. Porque lo que constituye la iglesia es el papado. Lo dijimos antes, tiene que haber perpetuos sucesores de Pedro. La iglesia tiene que tener siempre la posibilidad de darse un sucesor de Pedro. Si se acabó esa posibilidad, se acabó la iglesia, y es una herejía porque esto es un dogma de fe. No puede pasar. Entonces nuestro razonamiento tiene que arrancar ahí, no puede pasar. Hasta ese nivel no puede pasar. Se puede enfermar lo que quieran, puede ocultarse lo que quieran, pero no puede desaparecer. No puede, porque es divina en su fe, en sus sacramentos y en su papado. Una promesa de que no puede desaparecer. Y en segundo lugar es una postura, negar al Papa, es una postura que conduce a una actitud cismática. No digo que es inmediatamente un cisma, pero conduce a una actitud cismática. Si ustedes miran el catecismo, y también pues les puedo leer algún texto por ahí de magisterio, condiciones para pertenecer a la Iglesia Católica son 3. Catecismo de San Pío X. A ver. Bueno, por lo menos saben leer. Estamos bien. El bautismo. Los que no tienen el bautismo, ¿qué son? Paganos. No pertenecen a la Iglesia Católica. Los que están lejos están buenos porque esos no alcanzan a leer. Segunda condición, usted sí lee, cuénteme. La fe. Los que no tienen la fe, ¿qué son? Que tienen bautismo pero no tienen fe. Herejes. Algunos ni siquiera tienen bautismo, pero el que cambia la fe es un hereje. Y tercera condición es estar sometido al papado. Reconocer no solo el papado, sino el papa, si es verdadero papa. Los que no reconocen y se someten a la autoridad de un papa, ¿qué son? Cismáticos. Por eso es una actitud cismática. No digo que sea inmediatamente un cisma, pero conduce a que como no tiene papa y no hay posibilidad de tener papa, yo nunca voy a obedecer al papa que llegue. Entonces me estoy separando de la autoridad papal. Me estoy separando en el fondo de la iglesia. Y eso se manifiesta de manera bastante evidente por las consecuencias. Porque como les digo, lo que unifica a una sociedad es la autoridad. Es como un racimo de uvas que viene el cabito, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, ese cabito sostiene las uvas. Saquen el cabito y las uvas. Cuando se empieza a decir que el papa no es papa, se empiezan a disgregar comunidades por todos lados, cada una con su teoría de por qué el papa no es papa y desde cuándo no tengo papa. Y se arrancan los ojos entre ellos porque el último papa fue Benedicto. No, fue Benedicto, fue Pío XII, no, que fue Pablo VI, no. ¿Y por qué no fue? No, incluso cuando están de acuerdo, no, porque era hereje, no, porque eso en realidad, no, porque la elección fue, no, porque Benedicto nunca multiplicados al infinito. Porque no haber autoridad que enseñe, cada uno se autoenseña. Y cada uno se autoenseña una cosa distinta. Estamos aplicando algo parecido a lo que es el libre examen de la fe que Lutero hizo. Yo puedo leer y puedo sacar mis conclusiones de la fe solo, que elimina el magisterio, no lo necesito, yo aprendo directamente solo de Dios. Estoy haciendo lo mismo con el Papa. Estoy haciendo un libre examen de que cada uno pueda juzgar si el Papa es Papa o no. Y hay infinitas conclusiones distintas que se pueden sacar que generan divisiones. Porque si yo no acepto tal autoridad, pues ya estoy en una sociedad distinta. Entonces las divisiones se multiplican al infinito. Es lo
que pasa? Porque la causa formal, el alma es forma del cuerpo. Sáquenle el alma a un cuerpo y el cuerpo se disgrega. Eso es la putrefacción. Cada parte empieza a seguir sus cosas. Sáquenle el papado a la iglesia y no tienen más sociedad y cada célula hace lo que quiere y se va para su lado. Entonces, cuidado, porque afirmar eso es imprudente. En el fondo es una parte de ignorancia, pero las consecuencias son graves. Porque termino con el tiempo negando la indefectibilidad papal y termino cayendo en una actitud cismática que con el tiempo se termina convirtiendo en un verdadero cisma. Me termino separando realmente de la iglesia. Bien, el problema que tenemos, y ahí viene la actitud, es que tenemos que tener una doble actitud correcta. O sea, porque el papa es papa, pero no hay que cerrar los ojos de que es un mal papa. Entonces tengo que estar con el papa en algún sentido, porque si no, no soy católico, y en otro sentido no tengo que acolitarle y dejarme arrastrar por los errores o pecados del papa. De hecho, la palabra papa viene de papá. Es el modo como los italianos le decían al soberano pontífice. Esa no está revelada en la escritura, es un modo cariñoso que le decían al soberano pontífice, nuestro papá, el papa, el papá. Y el hecho de que yo tenga un mal papá no me borra a mí el cuarto mandamiento, pero me da matices importantes. Es lo mismo que si yo tuviera un papá que está metido en un vicio, en un pecado o en una locura. No sé, si mi papá carnal se vuelve, Dios lo libre, se vuelve, no es imposible, pero en fin, si papá carnal se vuelve testigo de Jehová, mi papá no funcionaría en esa secta. Pero en fin, si se volviera testigo de Jehová y me quiere presionar por la obediencia, por el cuarto mandamiento, que yo lo siga a los testigos de Jehová, ¿yo estoy obligado a obedecerle? ¿Dejó de ser mi papá? ¿Tengo que rezar por él, sí o no? Claro, y más que antes. Porque cuanto más enfermo está la autoridad, más tengo que rezar. He rogado por ti, Pedro, a fin de que tu fe no desfallezca. Hasta Pedro rezó por Pedro. Hasta Cristo rezó por Pedro, perdón. Tenemos que rezar para que la fe del Papa no desfallezca. Está en la letanía de todos los santos. Utomum apostólico, metomnes eclesiásticos, no me acuerdo el latín exacto, pero para que la sede apostólica y todos los órdenes eclesiásticos los conserves en la santa religión, en la fe. Lo pedimos en la letanía. Si lo pedimos en la letanía que lo conserve en la fe, porque puede pasar que pierda la fe. La iglesia lo puso en sus oraciones. Entonces, debemos rezar por el Papa. Por eso rezamos unacum. Ay, ¿qué significa? Unacum, el famoso. Si está en unacum es un pecado. Tengo que estar unido al Papa, si no, no soy católico. Y el famoso unacum, además, una mala traducción que mi profesor de latín se enojaba. El Padre Jesús Mestre, si me está mirando, no creo que mire videos. En fin. Profesor de latín se enojaba porque decía, como si yo fuera el que estoy unido con. Pero si la oración arranca te igitur clementissime pater, estoy hablando al Padre. Te igitur clementissime pater. Le pedimos al Padre que se digne gobernar la iglesia junto con el Papa Nostro Leone, con nuestro Papa León y nuestro obispo fulano y todos los que guardan la fe católica, omnibus ortodoxis, que no son los cismáticos, pero los que tienen la fe pura, la fe ortodoxa. Le pedimos al Padre que se digne gobernar la iglesia con ese hombre, que lo use como instrumento para gobernar. ¿Qué mejor oración podemos hacer para que realmente ese hombre se digne de una vez por todas ser instrumento del Padre? Eso es lo que estamos pidiendo. O sea, estamos pidiendo que realmente Dios gobierne la iglesia tomando en su mano al Papa. Bien. Tenemos que rezar por él. Tenemos que rezar por las intenciones del sumo pontífice. Y eso puede escandalizar incluso a los fieles lefebristas de siempre, porque las intenciones del sumo pontífice, la del Papa Francisco, yo no rezo. Yo rezo por él, pero no por sus intenciones.
pues agarren cualquier manual de moral, agarren el catecismo, o el catecismo creo que no está explícito, pero los manuales de moral y los teólogos siempre explican desde hace siglos que las intenciones del sumo pontífice se pueden resumir en 5, son universales. ¿Quién lo sabe? Y todos los rosarios terminamos Padre Nuestro, Teresa de María, Gloria por las intenciones del sumo pontífice. Propagación de la fe, libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia, conversión de los pecadores, almas del purgatorio, paz y concordia entre los príncipes cristianos. Son las intenciones del papado, no del papa fulano. Por eso, rezando por esas intenciones, que son las intenciones de la Iglesia, es el fin que la Iglesia divinamente instituida debe buscar. Entonces, haciendo eso, yo puedo tener derecho a las indulgencias y demás. En fin, en el fondo es un poco de ignorancia nuestra que no sabemos cuáles son las intenciones del sumo pontífice. Bien. Ahora, yo no debo acolitarle lo malo ni creerle los errores al Papa, pero incluso tengo el deber de corregirlo públicamente. Eso es bien importante. Tenemos también el ejemplo, como les decía en la Escritura, de San Pablo. Que cuando el Papa está haciendo algo mal públicamente, yo tengo derecho, estamos hablando de cosas de la fe, tengo derecho a corregirlo públicamente. Y no solo corregirlo a él en persona, sino hablar mal de él y criticarlo. ¡Ay, eso es un pecado! Critiqué al Papa. Pues hizo bien. Depende cómo lo haya hecho. Porque una cosa es faltar al respeto, que eso nunca está bien. Pero otra cosa es, porque crítica, si ustedes buscan la definición de crítica, sería bueno también que lo supieran, es hablar mal del prójimo sin necesidad. Cuando hay necesidad, yo debo a veces hablar mal del prójimo. Supongamos que alguien quiere contratar... Voló un micrófono. Supongamos que alguien quiere contratar a una persona que yo conozco que me ha robado. Que yo sé que es ladrón. Lo descubrí después de varios años. Lo quieren contratar en su casa. ¿Yo qué hago? Si critico, cometo un pecado. Si me callo, dejo que le roben. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién vota que tengo que hablar? ¿Quién vota que si hablo cometo un pecado? ¿Quién dice que tengo que hablar pero después me tengo que confesar? El otro día hice esa pregunta en el catecismo y todos levantaron la mano al final. Bien. No, yo tengo que hablar, no es crítica. Es un deber. ¿Estoy hablando mal del prójimo? Sí, pero porque lo necesito para hacerle bien a alguien. Hay una utilidad proporcionada. Crítica es cuando yo comento, aunque sea verdad, las cosas malas del prójimo sin tener necesidad proporcionada. ¿No es cierto? Bueno, pues esto es lo mismo. O sea, está la salvación de las almas en juego. Y si yo me callo la boca, hay gente que le va a creer. Y mucha gente le va a creer, incluso aunque hable, pero mi deber es hablar, despertar, que la gente no lo siga. Porque los está conduciendo, como el flautista de Hamelin, está conduciendo a todas las ratitas a la alcantarilla para que se ahoguen. O sea, cuando la autoridad se transforma en un propagador del error, los emboba y se los lleva. Entonces yo tengo que despertarlos. Tengo que despertarlos. Es mi deber, no es un pecado. Y lo que se dice del Papa, digámoslo de los obispos y digámoslo de los malos sacerdotes. Hay gente que a veces... Padre, hablé mal de un sacerdote. Y bueno, deje de hablar. No, padre, pero se lo merecía. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué habló mal del sacerdote? Ah, no, porque le dio la comunión a un perro. Pasó en Suiza, no sé si sabían. Den la comunión a los perritos, pero ellos no los excomulgan. En fin, no es una profanación de las... No, dicen, no había intención de profanar las especies eucarísticas. Ahí ya no miran el acto material, sino la intención. Nosotros consagramos obispos y aunque les repetimos hasta el hartazgo que no tenemos una intención cismática, no, cisma, excomunión, chao, fuera. Y todos, no solo los obispos y los consagrados, todos. En fin, crítica. Pero entonces lo que se aplica para el Papa en la crítica también se aplica para los obispos y para los sacerdotes que están objetivamente haciendo las cosas mal. Ojo, estamos hablando de hechos o palabras que yo puedo criticar para que las almas no lo sigan. Yo no me puedo poner a criticar intención, no lo hacen a propósito porque odian a Dios y a la Virgen. Yo no puedo meterme en eso, porque yo no lo sé. Eso es juicio de corazones y de intenciones, solo lo hace Dios. Pero los hechos los puedo ver con los ojos y los puedo comentar con los ojos para salvar que nadie copie los malos ejemplos
o los malos consejos o malas palabras que diga. Eso sí, y es mi deber hacerlo para que se salven las almas. Porque realmente, ¿por qué lucha la fraternidad San Pío X? En este contexto que acabamos de ver, nos acusan, digamos así, de que tenemos un mesianismo, es decir, que nos pretendemos los salvadores del mundo. No, nosotros simplemente tenemos un fuego que estamos manteniendo y estamos esperando un salvador. Modo de decir, pero el Mesías que nosotros esperamos es un papa que agarre la lámpara y la ponga sobre el candelabro. Porque que solamente con una autoridad que haga y predique la verdad, es que la mayoría de las almas la van a encontrar. Solamente un papa que recupere la tradición puede salvar la crisis de la iglesia. Eso es lo que no hay que perder de vista y a eso quería llegar. O sea, nosotros no trabajamos por separarnos de la iglesia. Si ustedes miran la carta que Monseñor Lefebvre le hizo a los obispos en el 88, creo que se le hizo en realidad un año antes, en el 87, pero en vistas a esas consagraciones, Monseñor Lefebvre les dice, yo les transmito solamente el episcopado, porque no puedo dar jurisdicción, eso solo lo hace el Papa. Y ese episcopado que van a utilizar por necesidad a las almas que los busquen, porque tienen derecho los fieles a recibir del clero, lo dice el derecho canónico, todos los auxilios necesarios para su salvación. Ese episcopado, un día ustedes lo van a tener que poner a los pies del sumo pontífice cuando la tradición recupere sus derechos en Roma. En realidad son los derechos de Cristo a que la tradición se propague. Nosotros estamos defendiendo los derechos de Cristo contra un papa para el papa. Por eso Monseñor insistía que nosotros somos los más fieles que hay al papa. Nos aguantamos todas las injurias y lo que estamos conservando es el tesoro, la herencia, el testamento de nuestro Señor para un papa. Y mientras no llegue un papa, nosotros luchamos contra corriente y mientras un papa siga predicando el error, la mayoría del mundo va a seguir en el error. No hay manera de solucionar eso. Nosotros no podemos convertir al mundo con un papa en contra. Podemos convertir partes, pero no al mundo, porque la única manera de convertir al mundo entero es que la autoridad lo haga, te apoye, siga, que sea él el general. O sea, no podemos ganar una guerra si no hay un general que la dirija. Podemos ser un batallón que permanece fiel, que guardamos el manual de guerra y todo, pero tenemos que ponerlo en la mano del general y los generales se siguen sucediendo y ninguno quiere combatir la guerra. Bueno, pues nuestro Mesías prometido, digamos así, es que en algún momento la tradición va a recuperar sus derechos en Roma y pues no sé cuántos papas mártires habrá, porque en fin, pero tal vez las cosas estén tan reducidas, porque la iglesia oficial, digamos así, por darle un nombre, está tan empicada que si uno la proyecta a 20 años no queda nada. Si los conventos están cerrando a una velocidad atroz. Yo ya no me acuerdo, estoy desactualizado, pero hace un año revisé las cifras de España. En 10 años creo que se habían cerrado 200 conventos y casas religiosas. No exagero, por ahí andaba. No me acuerdo en qué periodo de tiempo, eran como 10 años, a lo sumo 15 años, 200 casas religiosas. El promedio de sacerdotes, países, en Alemania, por ejemplo, hoy estamos supuestamente en un 20% de católicos, ¿no es cierto? Pero incluso en esos católicos que son pro LGTB y todo, incluso en esos católicos, los sacerdotes que están a cargo de la comunidad tienen un promedio de edad como de 75 años. Y la cantidad de parroquias que en teoría tiene que asistir cada uno de esos sacerdotes están entre 60 y 80. No hay más, se acabó. En 20 años no queda nadie. No queda nadie. La línea de caída es brutal. Es brutal. Y la tradición está exactamente al revés. Siempre los seminarios están llenos, siempre se va creciendo, siempre se va construyendo iglesias y cada vez se van llenando más los seminarios. Si en 30 años tenemos 500 sacerdotes más, porque eran 230 en el 88, cuando se ordenan los obispos, 30 años después son 740 y pico, sin contar lo que va a tener de ordenaciones este año, que todavía no han empezado a salir, a cosecharse. Pero pues el seminario de Estados Unidos ya tiene 200 seminaristas. Bueno, de esos 200 pongámosle que se ordene la mitad, que es más o menos la estadística, en 6 años vamos a tener 100 sacerdotes más. Que no es lineal. O sea,
Es exponencial. Tiende al infinito el asunto. O sea, nuestra línea de crecimiento se va a disparar de golpe, está en este momento a punto de dispararse, y la línea de crecimiento de la iglesia oficial como tal está en picada. En 20 años las líneas se cruzan en algún punto. Nosotros tenemos ahora 1 millón de fieles. Pues en 20 años tal vez tenemos 10 millones de fieles. No me extrañaría. Y de los que todavía se dicen católicos en la iglesia oficial, ¿cuántos van a misa? Debe ser un 5% de los que se dicen católicos que van a misa. Pongámosle la mitad porque somos generosos. Pero con el tiempo no va a ir nadie. Si eso no atrae, no llena, todo se vacía. Y además nadie los obliga a la misa. Si no hay un solo mandamiento que sea obligatorio. Menos el de la misa. Si no es obligatorio guardar la pureza, ¿qué va a ser obligatorio la misa? La iglesia está en picada y la tradición está... O sea, ¿realmente va a haber algún momento en que se sientan? O sea, hay que tomar en serio a esta gente. Son los únicos que crecen. No hablo de la fraternidad sola. La fraternidad, repito, es la punta de lanza, pero de un movimiento gigante. Lo que ocurre es que cada comunidad que entiende el problema se une a la fraternidad. Y se une, pues a veces son grupos de gente y a veces son congregaciones enteras. Tenemos como 30 o 40 congregaciones, no sé el número exacto, franciscanos, dominicos, dominicas, de una rama de dominica, otra rama de dominica, los capuchinos que no son franciscanos, la franciscana de Inmaculada que está no sé dónde. Se llena de comunidades que dicen, bueno, ahí hay no es un general, no es el general, pero hay un capitán, metámonos en la rama que todavía combate. Y se arma el ejército, y claro, siempre la culpa es de la fraternidad porque somos los que ponemos la cara adelante. Pero está lleno de comunidades que se unen. No somos solo la fraternidad. La fraternidad hay 1000 comunidades que están al lado unidas. Y eso cada vez va a crecer más. Es matemática simple. Así funciona. Así funciona. Bueno, ¿nos vamos o quiere alguien preguntar algo más?